Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de XEABC, las 760. Queridos amigos, también pueden escucharnos en link a través de la red, si teclean radiocanion.com/XEABC. Ese es nuestro link. Gracias a quienes nos transmiten de manera diferida, como es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las de Radio La Nueva República. Queridos amigos, muchísimas gracias en nombre de todos el equipo por su compañía, queridos amigos. Una mesa extraordinaria con temas de veras que interesantísimos. No se despegue, por favor, y si quiere hacer algún comentario puede hacerlo en nuestros Twitter, en cualquiera de Ceci Tapia, del doctor Ondarza, del maestro Rodolfo Sánchez Mena o de su servidora Celeste Sáenz de Miera. El del maestro Rodolfo Sánchez Mena es R. Sánchez Mena, el doctor Ondarza es DR Ondarza, Ceci Tapia, @solidaridad1000, y el de su servidora es @Celeste Sáenz M. Por supuesto, queridos amigos, cualquier comentario para darle lectura al aire, precisamente. El tema que es fundamental, que es importantísimo dar seguimiento, es ver el contexto de todo. Recuerden que no solamente es la política nacional, es todo el entorno internacional. Ya estamos más que al tanto de ello todos, cuestiones que antes no se tocaban mucho, ¿no? Por eso nosotros desde hace mucho hemos insistido en Voces del Periodista, desde que iniciamos prácticamente hace 22 años, de siempre tocar temas internacionales, porque tienen que ver totalmente con lo nacional, con los intereses que han estado del neoliberalismo, que han estado en muchos países. Ahora es importante estar atentos ante el giro histórico que se está dando, no solamente en nuestro país, sino a nivel económico y a nivel internacional, el que ya no hay un poder unipolar. Eso es interesantísimo, estos momentos que estamos viviendo, queridos amigos. Y por lo tanto, en esta mesa pedirle en esta mesa que es en donde están el maestro, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, yo le pediría al maestro Rodolfo Sánchez Mena, académico, directivo del club, y además, pues él también forma parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, con quien el Club de Periodistas de México tiene una inercia, una interacción interesante, importante. Pues al maestro Rodolfo Sánchez Mena, en su conocimiento de geopolítica, pues quisiera yo comentarle, preguntarle precisamente sobre el contexto que toma pues cómo va el nuevo presidente precisamente de Colombia, cómo va a tomar precisamente hacer más bien su toma de poder en el contexto en que se vivía. Ustedes saben lo que tiene que ver este Plan Colombia, por ejemplo, entre otros muchos que han sido utilizados por los intereses depredadores. Aquí hay que ver que va a estar en la lupa la destreza y capacidad negociadora política del presidente Petro. Así va a ser muy importante todo esto. Y bueno, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena ya nos lo va a decir. Precisamente nos estamos dando cuenta en las propias notas que se difunden que, por ejemplo, la cámara golpista que tiene Colombia, que tiene Perú, perdónenme tanto, en el presidente de esa nación, pues los van a querer inhabilitar. Ya los inhabilitaron para que no pueda ir a la toma de poder el presidente de Perú, precisamente, pues en estos contextos y golpes blandos, guerras híbridas de los cuales el maestro Rodolfo Sánchez Mena
que es experto y de los cuales nos ha hablado desde hace 20 años precisamente o más. Él es un estudioso, un geopolítico de primera, tanto nacional como internacional, y pues aquí va a ser muy interesante lo que él nos va a poder decir de estos contextos, de lo que se vive, pero también, por ejemplo, tanto lo que tiene que ver y en lo que va a tener que estar muy atento el presidente, el próximo presidente precisamente de Colombia, y también lo que ya nos van diciendo, pues los, por ejemplo, estos golpes, ¿no? Como el que el presidente electo a distancia va a estar presente, más bien el presidente de Perú va a estar a distancia por este Congreso golpista que le impide su asistencia. Pero vamos a ver qué pasa con presidentes sudamericanos también de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, en fin, queridos amigos, muy interesante ver también qué va a pasar con Panamá, la República Dominicana, Honduras, Costa Rica, en fin, y esto también por estos análisis recientes, estos golpes que se han dado recientemente publicitarios de una supuesta investigación en la cual señala a los presidentes que no están queriendo ser a modo del neoliberalismo. Eso ya lo ha platicado el maestro con nosotros. Por lo tanto, hay que estar atentos a todas las reacciones, cómo se van a manejar, por ejemplo, los diferentes presidentes de América Latina, pero también qué va a ser y qué van a ser los intereses de España y otros más que siempre han estado acostumbrados a tener su pie ahí en Colombia y disponer de muchas cosas, por supuesto, Estados Unidos. Vamos a dar seguimiento, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a este contexto tan interesante que nos está tocando vivir. Adelante, maestro querido. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Sí, Celeste, buenas tardes. Es usted muy generosa conmigo. Bueno, pues es el oficio al que me dedico y es mi trabajo desde hace muchos años. Y pues puedo comentar algunas cosas como el entusiasmo que tengo por este cambio en Colombia. Un cambio de fondo, un cambio en el escenario latinoamericano y también para México. Imaginemos a Colombia dominado por una élite, por una minoría oligárquica controlada por los Estados Unidos y que había mantenido a la población, nunca habían tenido acceso a los puestos de poder y hoy van a estar ampliamente representados en este bellísimo país tan jovial, tan entusiasta, tan colorido y tan querido por los mexicanos. Colombia, un país excepcional y hoy con un presidente que anuncia cambios de fondo, cambios inéditos, pero también en el momento oportuno, Celeste. ¿Por qué es el momento oportuno? Por la experiencia del presidente Petro, por toda su formación, cuando estaba de guerrillero en los años 70, también estudiaba economía. Desde ahí conoció las causas profundas que orillaron a buena parte de la población a defenderse en movimientos guerrilleros, pero como también la oligarquía la oligarquía colombiana, se aprovechaba de esta circunstancia de utilizar grandes recursos provenientes de la cocaína que se produce en los laboratorios y en las cercanías en en Perú, en Bolivia y que se procesa en Colombia. Pero esto, bueno, pues nos tocó muy fuerte, Celeste,
porque fue parte del Plan Colombia, fue de la manera en que ingresó a México este terror de la guerra contra las drogas en el gobierno de Calderón y que nos ha dejado miles de muertos. Yo espero que con este cambio sí se modifique la correlación de fuerzas y podamos cambiar esta estrategia malévola norteamericana de control de nuestros países y en particular de Colombia, en donde hay 8 bases militares, desde las cuales sí están pendientes los Estados Unidos de controlar a toda la región. ¿Sí? Exacto, maestro, y si me permite, perdónenme que interrumpa, pero yo quisiera, si me permite usted, compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas algo que compartimos y que platicamos con directivos del Club de Periodistas de México antes de este programa, precisamente, a iniciativa también de usted, y tocando el cambio político de Colombia, que iniciará con su presidente Gustavo Petro Urrego, precisamente, pues cómo es importante que usted nos comparte, cómo en esta suposición simbólica en la Plaza de Bolívar este próximo domingo 7, así como que es el aniversario de la batalla de Boyacá de 1819, y que pues fueron las tropas del libertador Simón Bolívar cómo se enfrentaron precisamente al ejército realista español. Este triunfo de Bolívar fue decisivo para la independencia de Colombia. Entonces, en una mesa de trabajo, queridos amigos, y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, como parte de esta directiva de la parte internacional de nuestro club, precisamente convoca y nos adherimos todos por unanimidad a el programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, sus representaciones nacionales e internacionales, y pues la activa audiencia que nos hace favor de compartir con nosotros, pues participemos desde México a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidente Francia Márquez, deseándoles pues a nuestros hermanos colombianos ser actores del cambio profundo geopolítico que vivirá Colombia, conducidos por Petro Márquez, perdónenme. Y esto lo comento porque me parece importante, maestro, que esta decisión y que esta propuesta suya y aceptada por la directiva, pues la compartamos desde estos momentos, si le parece a usted, en el programa y con nuestros queridos amigos radioescuchas. Vamos a ir un corte, queridos amigos, no tardamos y regresamos con este tema fundamental, que es un giro que es paradigmático y que va a impactar de muchas maneras en América Latina, y no solamente ahí, sino en estos cambios importantísimos a nivel global. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta mesa en donde está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Lo escucharemos, científico mexicano, la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil, contadora pública, pero además fiscalista, y escuchando al académico, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, hablarnos sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues que forma parte del profundo cambio geopolítico que vive el mundo y toda América Latina. Maestro querido, lo seguimos escuchando. Muchas gracias. Bueno, ya comentábamos quién es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que este domingo va a tomar posesión y lo va a hacer acompañado de buena parte de la plana latinoamericana de gobernantes y de representantes de otras regiones del mundo y de organismos internacionales. Hace, pues cuando la guerrilla depuso las armas, se pensaba que Colombia estaba entrando a un nuevo periodo de paz. Sin embargo, nuevamente impusieron al presidente saliente y que volvió a reprimir a la guerrilla que ya estaba en el movimiento civil y mataron a una cantidad enorme de líderes sociales. Y con eso se pensaba que sería suficiente para reprimir la esperanza
de los colombianos de tener un gobierno que los represente como quiere el presidente Petro, de que el pueblo sea el que gobierne y que mande a través de sus diferentes representaciones, tanto académicas como étnicos y sociales. Dice Celeste que quienes están designando el presidente Petro, pues para quienes se requiere que sean académicos, los hay destacadísimos. Todos ellos tienen más de 60 años, el presidente tiene 62, es un hombre joven, y todos los que lo van a acompañar en el gobierno tienen muy buenos antecedentes académicos, pero con gran experiencia y oficio en su trabajo. Es singular que el nuevo secretario de la Defensa de Colombia sea un civil. Imagínense, Celeste, en un país que normalmente han estado gobernados atrás, civiles de frente, pero que en realidad quienes han estado atrás que son militares colombianos y tremendamente violentos, porque de esta manera estos militares asociados con paramilitares mantenían en el terror a la población. Este es un cambio muy importante porque una nativa colombiana va a representar a Colombia en las Naciones Unidas. El embajador de Colombia en los Estados Unidos, que va a ser muy importante para que pueda conducir las relaciones diplomáticas en Washington, es un hombre formado en la ex Unión Soviética y en universidades muy prestigiadas. Yo, con este gabinete y con la participación que van a tener diferentes grupos étnicos conducidos por su secretaria, su vicepresidenta, va a tener una oficina en el área que siempre ha dominado Colombia, Medellín, y desde ahí, bueno, va a crear otra plataforma de trabajo con el presidente Petro. Vamos a ver, Celeste, cómo el cambio de Colombia va a tener un fuerte impacto en México, porque una de las principales plataformas de dominio que ha tenido los Estados Unidos es lo que llaman ellos su programa de seguridad, que no es la seguridad de Colombia y la de México. Esto va a cambiar y lo vamos a ver muy pronto. Y mientras, bueno, pues felicitemos desde México y acompañemos a la toma de posesión del presidente Petro. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Disculpe, hubo una falla técnica de nuestra parte, desconocemos, pero bueno, a mí se me cortó la línea. Pero bueno, vamos a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero aprovecho para decirles que precisamente @compi1570 comenta que con Gustavo Petro se consolida la izquierda latinoamericana y que solo falta para octubre Lula. Un abrazo, compi, querido colaborador nuestro que mucho nos honra. También le mandamos un saludo al entrañable doctor, el doctor Raúl Villegas Dávalos, también que nos honra con pertenecer a Voces del Periodista. Un abrazo a ambos. Y bueno, pues yo le pediría, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, sí, Celeste, ¿cómo no? Sí, sí se me escucha. sí, maestro, sí, ya, disculpe, ese fue un error mío. Precisamente, maestro, se hablaba de lo que se dice y no se dice con los hechos, ¿no? Lo que las lecturas y las evidencias que se dan sobre quienes van a estar el próximo domingo con el presidente Petro, el presidente electo, y también, pues, qué pasa con Estados Unidos, qué lectura se puede dar con la representante que envía, maestro querido. Pues, Celeste, bueno, pues esto es parte del cambio que estamos viviendo. ¿Quién va a representar a Biden en la toma de posesión del presidente Petro? Pues a la señora Samantha Power. Imagínense esta sensibilidad política ante los cambios que tiene
de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de enviar a la señora Samantha Power, que es la que se encarga de financiar los golpes blandos en América Latina, la Agencia para el Desarrollo, la famosa USAID, o como se le conoce ahora nuevamente, Ministerio de Colonias Yanquis. ¿Sí? Esta es la situación. Bueno, pues ese es el mensaje, va acompañada de los principales asesores de seguridad de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, y anteriormente a la toma de posesión llegaron todos ellos para tratar de frenar los cambios que son inevitables en Colombia, en América Latina y en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ahorita seguiremos pues escuchándolo en la segunda ronda que sería. Yo quisiera pedirle de favor al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano, especialista en robótica, pero además defensor de derechos humanos por ambas cuestiones, reconocido a nivel internacional. Doctor querido, ¿qué nos puedes contar con un tema que tiene que ver con todo esto de lo que hablamos, de cómo se van armando estas guerras híbridas de las que nos ha hablado tanto el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y aquí que tenga que ver con lo que tú has tocado también, como puede ser la guerra biológica, y esto por varias notas que han salido recientemente, y sobre todo lo que me compartías tú sobre un documento del Ministerio de Defensa ruso que circuló recientemente. Te escuchamos con mucha atención y que tiene que ver con pues precisamente una guerra biológica posiblemente ya evidenciada. Te escuchamos, gracias. Sí, muchísimas gracias, Celeste. Muy buenas tardes, Tapia Solidaridad Mil, muy buena tarde, maestro Sánchez Mena, y muy buena tarde a tu amable audiencia. Pero pues sí, efectivamente, imaginemos por un momento un laboratorio en donde hay virólogos, hay bacteriólogos, hay pues gente de informática, de estadística, inmunólogos, médicos, increíble, médicos, pero que están en ese laboratorio diseñando armas biológicas, diseñando bacterias, virus, cómo transmitirlo a través de las aves, de los vectores, del agua, cómo destruir pues un campo de cultivo, cómo propagar una peste. Es increíble que esto se dé en más de 300 laboratorios alrededor del mundo, unos 30 en las fronteras de Rusia y de China, y esto viene a colación, bueno, y también, ¿qué pensaríamos si alguien nos dice, bueno, mucha gente que ha muerto por razón del COVID-19, ha muerto porque estos entes humanos que están trabajando en un laboratorio diseñan un virus que llaman COVID-19 SARS-CoV-2 y que lo sueltan, y esto causa pues una desintegración social, problemas generales, reproductivos inclusive, a nivel mundial. Esto es estaríamos hablando de un verdadero genocidio. Y bueno, esto es lo que, en otras palabras, más suavemente quizás, nos está queriendo decir el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de las Fuerzas Armadas rusas, que en una reunión informativa pues da una serie de datos, de cifras impresionantes, apenas este 4 de agosto pasado, ¿no? El día de ayer. Empieza a circular en redes este parte de guerra, podríamos llamar, de Moscú. Y me gustaría leer algunas cosas que he subrayado, porque pues es difícil, no sería muy justo el reducirlo simplemente, ¿no? Y es que pues hablan de que la información que ellos han ido obteniendo en esta
creo yo, igual que el Papa, tercera guerra nuclear o una operación especial militar, de acuerdo con Moscú. Pues de acuerdo, como han ido encontrando información en los territorios que han ido ocupando, pues es increíble, pero bueno, ellos han estado trabajando con muestras biológicas, con tomas de sangre, por ejemplo, que obtienen de las tropas que se han rendido involuntariamente, ¿no? Entonces, han estado analizando esto, han estado analizando documentos que han encontrado en diferentes sitios, y hay datos impresionantes. Por ejemplo, han descubierto que estas tropas que se han rendido voluntariamente han estado utilizando estupefacientes, incluyendo opioides como la metadona, la codeína, el codeter y otras sustancias derivadas de la efedrina. La droga sintética metadona se utiliza en el tratamiento de la adicción a las drogas como terapia sustitutiva. Y pues también la teniente coronel, teniente general Igor Kirillov hace mención que pues estas son cosas que usaba la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que todos conocemos, ¿no? Entre 1943 y 1945, como las tabletas de pervitina, que es un derivado de la anfetamina, que se administraron a los soldados para que pudieran combatir con mucho más agresividad dirigida hacia la población civil, y que son del mismo tipo de drogas que fueron utilizadas por las tropas estadounidenses en las guerras de Corea y Vietnam. Y pues esto hace que la gente que los toma, las tropas, los soldados que están ingiriendo estas drogas, sean mucho más agresivos. Y bueno, este tipo de información la utilizarán como prueba en la investigación de crímenes de guerra cometidos por el régimen de Kiev, según afirma el teniente general. Por otro lado, también pues están haciendo una serie de experimentos por parte de la Big Pharma, por diferentes laboratorios, muchos asociados con el Pentágono, con ensayos clínicos con residentes locales, usando medicamentos no registrados con efectos secundarios potencialmente graves. Y esto lo hacen para evitar los riesgos para la reputación de sus laboratorios farmacéuticos y costos legales en caso de ensayos fallidos de nuevos medicamentos. Empresas estadounidenses y europeas han realizado estos ensayos en ciudadanos ucranianos de acuerdo con este parte de Moscú. En Ucrania se ha utilizado para este propósito a personal militar, ciudadanos bajos ingresos y una de las categorías más vulnerables de la población, que son los pacientes en hospitales psiquiátricos. En mayo, menciona este parte, en mayo de este año, de 2022, Jeffrey Sachs, destacado experto en la respetada revista médica de Lancet y profesor de la Universidad de Columbia, dijo que el coronavirus se creó artificialmente y es muy probable haber sido creado utilizando los avances estadounidenses en biotecnología. Y pues según los expertos de Moscú, eso se evidencia por la escasez atípica de las genovariantes que causan diferentes picos en la incidencia de coronavirus, diferencias significativas en la letalidad y contagiosidad, en su distribución geográfica desigual y en la naturaleza impredecible del proceso epidémico en su conjunto. Esto es muy interesante. Y también menciona que parece que a pesar de los esfuerzos por contener y aislar la enfermedad, la pandemia está siendo alimentada artificialmente por la introducción de nuevas variantes del virus en una región en particular. Menciona el teniente general que están considerando la posibilidad de que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lo que comentaba la maestra Sánchez Mena, la USAID, la USAID, haya estado involucrada en la aparición del nuevo coronavirus. Desde 2009, la agencia ha financiado el programa PREDICT, que ha investigado nuevas especies de coronavirus capturando murciélagos que portan los virus. Uno de los contratistas del proyecto fue Metabiota,
que es una empresa conocida por sus actividades militares y biológicas en Ucrania. Es decir, las empresas farmacéuticas, el Pentágono, los diferentes gobiernos están acompasados, están en complicidad. Es verdaderamente impresionante ver cómo estas empresas farmacéuticas son parte de una guerra híbrida, y no únicamente más que son parte. Perdóname, se te escuchó interrumpido, doctor. ¿Pudieras repetir la última frase? Sí, que esas empresas farmacéuticas que pertenecen a la Big Pharma y que pues también son parte o que las poseen los grupos más poderosos bancarios, financieros, como BlackRock, Vanguard, etcétera, pues están involucrados en la creación de armas biológicas y también, obviamente, de las vacunas, de los antibióticos que van a poder ayudar y que van a vender a miles de millones de dólares a la población civil en un momento dado. Y bueno, esta parte también menciona que de manera característica, en 2019, antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19, el Instituto Johns Hopkins de Estados Unidos organizó un ejercicio llamado Evento 201, que practicó cómo lidiar con una epidemia de un coronavirus previamente desconocido, que según leyenda del ejercicio se transmitió de murciélagos a humanos a través de un huésped intermediario, que eran los cerdos. Así se convirtió en pandemia el virus de la gripe española, como todos recordarán, que mató a decenas de millones de personas. Y aquí podemos acotar algo al margen, y es que el Instituto Johns Hopkins también tuvo que ver en la experimentación que se hizo sobre sífilis durante la Segunda Guerra Mundial, inoculando a afroamericanos y también a guatemaltecos de sífilis y también con pacientes psiquiátricos, con grupos vulnerables y que han sido demandados. Entonces, curiosamente, es el mismo Johns Hopkins nuevamente. Otra parte, Moscú nos dice que la implementación del escenario COVID-19 y la liquidación de emergencia del programa previsto de USAID en 2019 sugieren la naturaleza deliberada de la pandemia y la... Perdón, doctor, se te escuchó la premeditación, la parte deliberada, hasta ahí nos quedamos. Se escuchó interrumpido. Adelante. Sí, bueno, decíamos que de acuerdo con esta parte de guerra, la propagación del COVID-19 fue deliberada la pandemia y la participación de Estados Unidos en su aparición. En esto pues tienen que ver diferentes laboratorios también, como el Labyrinth Global Health, Metabiota, que son contratistas del Pentágono en el campo biológico militar. Algunas de ellas, precisamente, y lo que empezó a salir esta nota desde hace varios meses, es precisamente el hijo del presidente, ¿no?, de Norteamérica. Sí, así es. Ahí tienen intereses económicos. Esta familia, la familia Biden, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues así como pasa con el COVID-19, también se preguntan en esta reunión informativa, pues qué es lo que está pasando con la viruela del simio, que se declaró como una emergencia sanitaria internacional el 23 de julio, de una manera pues parcial, porque no fue todo el comité ad hoc quien hizo quien lanzó esta emergencia, sino únicamente el titular de la Organización Mundial de la Salud, de manera unilateral. Pero que pues, recordemos que también después San Francisco pues fue el primer lugar en Estados Unidos que declaró la emergencia, después viene Nueva York y finalmente Estados Unidos se declara en emergencia nacional, pero también recordemos que ya han comprado millones de dosis antes de la declaración de estas emergencias,
de una manera pues muy clarividente, y a un costo altísimo a una farmacéutica de Copenhague, ¿no? Pero bueno, esa es la tecnología con la que también se han atacado, de acuerdo al gobierno cubano, con armas biológicas para liberar el dengue, la peste porcina africana, enfermedades de cultivos, etcétera. Incluso en Venezuela se piensa que por medio de este tipo de tecnología haya sido posible el atacar específicamente a su ex presidente Chávez. Exactamente. Bueno, vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Regresamos con el doctor Rodolfo Sánchez Mena, quien nos está diciendo que en un documento oficial de la defensa rusa, el coronavirus podría haber sido creado en los biolaboratorios de Estados Unidos. Y recordemos todo lo que se ha dado a conocer, precisamente por quienes han sido capturados por Rusia allá en Ucrania y que al parecer han dado mucha información sobre esto, y no solamente información. Recordemos que el gobierno ruso, cuando habla, pues tiene pruebas detrás. Entonces, esta es la cuestión que hay que estar atentos. Y bueno, aquí se habla precisamente de esto que nos dice el doctor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, pues que esté involucrada en la aparición de este flagelo, de acuerdo a lo que informó el general teniente Igor Kirillov. Así es que hay que estar atentos. Doctor, algo para concluir y para continuar, doctor, interesantísima tu información y tu análisis. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Sí, muchas gracias. Pues solo dos cosas. Una es que ojalá y los médicos tengamos la misma conciencia que aquellos médicos que pelearon contra la guerra nuclear. Esta organización internacional de la que Velasco Suárez fundó en nuestro país. Y por otra parte, pues también recordar las afirmaciones de Hugo López-Gatell en cuanto a que estas farmacéuticas están constantemente tratando de forzar la compra de medicamentos, de vacunas al gobierno mexicano. ¿Es cuánto? Bueno, contundente, doctor, muchísimas gracias. Maestra, queridísima Ceci Tapia, solidaridad mil, como siempre haciendo tus comentarios precisos y sobre lo que te parezca interesante o abundar en estos temas o facilitar nosotros que tú consideres. Adelante. Claro que sí, quería Celeste. Pues quiero platicar un poquito, muy buenas tardes, maestra, de lo que ha pasado con el peso mexicano. En notas pasadas había leído que además es cierto, que en relación a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que esto hizo que cayera la bolsa de Taiwán, que tuviera una pérdida muy grande, y eso movió los mercados internacionales. México tuvo una pérdida entre el día martes y miércoles. Sin embargo, y algo que hoy en la mañanera el presidente habló un poquito del peso mexicano, que habla de cómo ha resistido el peso mexicano, aún a pesar de la guerra, obviamente, que no solamente de Ucrania, sino de estas tensiones tan grandes que sucedieron esta semana, que esta semana es una semana muy interesante porque Estados Unidos movió los mercados pues para problemas de mucho. China peleando con Taiwán, Corea del Norte amenazando a Corea del Sur, justamente por estas visitas en donde ella comienza por Malasia, Taiwán, Corea del Norte. Pero bueno, imagínate que tenemos que platicar de esto para poder entender lo que ha sucedido con el peso mexicano, quien nuevamente se recupera y vuelve a estar a 20.47 el día de hoy, cuando el día miércoles amaneció a 20.74. Entonces, esto ha hecho como nunca, porque eso lo tenemos que decir, aun a pesar de que estamos viviendo una inflación muy grande, derivada no solamente de estas tensiones, pues digamos que de geopolítica que han manejado Estados Unidos, el G7, la OTAN, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera, sino también que venimos de una pandemia que yo le quería preguntar, porque ya un poco más adelante, si la pandemia ya terminó el doctor Ondarza, pero bueno, seguimos hablando del peso mexicano,
Sin embargo, el peso sigue fortalecido. Imagínate qué terrible es que nosotros sabemos que estamos viviendo una inflación, pero que comparado a otros países y a otras monedas, México ha dado una gran sorpresa internacional por estar de una manera fortalecida. Este tema, que cuando tú vas al mercado y te das cuenta que obviamente subió la tortilla, que subió el huevo, y que esto no tiene que ver necesariamente con la política nacional, sino tristemente porque también los productores y las cámaras y todos estos pues, sindicatos, etcétera, podrían abonar a una mejoría. Lo vemos con la gasolina, que no puede subir, pero tampoco la bajan, aún a pesar de las ganancias. Y bueno, pero ya es otro tema. Pero nos vamos dando cuenta que el peso mexicano pues sigue fortalecido. Esto no tiene que ser un momento de análisis, porque nosotros tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, o sea, los mexicanos tenemos que tener mucho cuidado de no endeudarnos, de no utilizar los tarjetas de crédito, de buscar no adquirir créditos para que podamos pasar esta inflación tan terrible, porque si recordamos, Estados Unidos ha dado su segundo aumento a la tasa de intereses que hay que para estabilizar y contrarrestar esta inflación que, como vemos, no solamente está atacando a México, sino a todo el mundo. Entonces, bueno, finalmente, en unos días se deprecia, otros días se aprecia el peso mexicano, pero es importante que se sepa que al día de hoy el peso está en 20.47, esperemos que así se dé toda la semana, pero recordemos que tiene mucho que ver esto, porque ahora China le está dando sanciones económicas a Taiwán por haber recibido a Nancy Pelosi, pero esto también hay que verlo de manera internacional. Hay una red social, señora Celeste y maestros, que se llama Truth Social. Cuando sacaron a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, de la red Twitter, él prometió que iba a hacer su propia red, así lo hizo. Truth Social se llama, y él escribe en su red, así lo vamos a leer, porque dice: ¿qué hace esa loca de Nancy Pelosi abonando a la guerra? Entonces, cuando ya empezamos nosotros a ver, ¿por qué lo comento? Porque aunque nosotros hablamos de libertad de expresión y de redes sociales, porque tenemos 20 redes sociales a las que podemos darle, estamos nosotros realmente cerrados a la verdadera comunicación, porque hay censura a medios extranjeros, porque quienes son los dueños de las redes sociales no quieren que nosotros sepamos lo que está pasando realmente en Rusia, lo que está pasando realmente en Ucrania. Y además, el engaño, no sé si ustedes sepan que en algún momento, porque alguien me dijo, oye, unos aviones rusos estaban peleando con tirar un propio avión ruso. Entonces yo dije, pues si no le leí esta noticia, ¿no? Cuando el mismo Ministerio de Ucrania toma un videojuego y dice, estamos luchando contra Rusia, y realmente es un montaje. Entonces, nosotros tenemos que estar tan atentos a que no todas las redes sociales, ni siquiera YouTube, ni siquiera Facebook o Twitter, nos ha permitido saber lo que pasa verdaderamente. Leemos lo que ellos quieren que leamos, porque es lo que es. Entonces hay que estar como muy atentos, buscar otras opciones. Está BK, está Telegram, y ahorita pues Truth Social de Donald Trump, porque también hay que... ¿Cómo se llama? Más adelante. Truth Social. Truth de verdad. Así es. La traducción sería verdad social. Pues la verdad social. Interesantísimo, Ceci querida. Y bueno, nos damos cuenta que en este tema que nos han dado los maestros, y que ha comentado Ceci también, Ceci Tapia, de manera muy puntual, decirles, queridos amigos, cómo pues no solamente el COVID, no solamente la pandemia, no solamente las invasiones, no solamente el depredar los recursos naturales de los países que están en este grupo pues de economía ficción, que es el neocolonialismo, el antes llamado neoliberalismo, y pues que vemos que está dando patadas muy fuertes en esta parte de agonía, donde deja de ser y está dejando de ser un poder unipolar en el mundo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si estuviera usted tan amable de hacernos algún comentario que crea pertinente antes de salir del aire, adelante. Pues rápidamente decir, Celeste, que así como lo afirma Ceci Tapia del viaje de la señora Nancy Pelosi a
allá a Taiwán, pues lo que están tratando de hacer es un cambio de estrategia para ganar las elecciones, que ya las tiene perdidas Biden, pero también tiene que ver con otra cuestión de fondo, que es el cambio de estrategia con lo que la relación con China para mantener la hegemonía norteamericana. Vamos a verlo más adelante y a ver si funciona su estrategia. Excelente, maestro querido, y también como usted comentaba y que ojalá y nos amplíe, cómo dentro de todo esto desgraciadamente se ha tratado de utilizar al propio hombre como arma de destrucción masiva de diversas maneras. Ojalá ese tema, si usted lo tocó en el corte, lo volvamos a tocar y lo ampliemos. Queridos amigos, un privilegio el que ustedes nos permitan compartir la vida con ustedes. Muchísimas gracias en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Un abrazo y les convocamos primero y antes que nada que se cuiden mucho, a que se cuiden física y anímicamente de todas las maneras posibles, que compartamos, que seamos comunitarios con los demás, que nos abracemos y por otra parte que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata, el respeto a las audiencias. Muchas gracias, cuídense mucho, hasta la próxima semana, gracias.